Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén viendo este video. Hoy les voy a hablar sobre la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Todo esto surgió en el siglo XV por la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Su objetivo era conquistar. Tuvo varias rutas de navegación. Su principal objetivo era también dominar culturas indígenas usando la violencia. Durante ese siglo tuvieron varios conquistadores, entre ellos fue Sebastián de Belalcázar, otro fue Martín de Alfonso de Sousa y Hernán Cortés. Todo eso se destaca con su arquitectura, con sus elementos mestizos, sus decoraciones europeas y americanas, su pintura y escultura. La pintura barroca fue relacionada con un movimiento cultural llamado barroco. A menudo se identificó con el absolutismo, la contrarreforma y el renacimiento católico, pero su existencia fue muy importante en el arte y la arquitectura, porque adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del busto burgués en los países protestantes. Su mestizaje se caracterizaba por su familia, por su religión y por su identidad. La familia se caracterizaba por su pintura ilustrada, la religión por su celebración del Día de los Muertos, que eso fue gracias a la llegada de los españoles, y porque desde eso ya se practicaba en la época precolombina. Hay registros de celebraciones etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones de la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Tenían como proyecto la organización y colonización institucional. Un hecho fue la llegada de los españoles a América. Una consecuencia fue el cambio de costumbres y cultura. El arte y la cultura surgió en la conquista. Su proyecto fue generar en América una mezcla de culturas. Los indígenas y esclavos también contribuyeron en la nueva sociedad. El intercambio de las lenguas entre las dos culturas. Una circulación de literatura fue limitada por varias prohibiciones. Se escribieron los primeros escritos en Colombia. Cristóbal Colón fue el personaje central durante el descubrimiento. Se pensaba que Cristóbal Colón había llegado a la India. Llegar a conquistar y colonizar América. Descubrió América y también que la tierra era redonda. La visión sobre el indígena apareció en el descubrimiento. Desbordó la imaginación de los europeos. Los conquistadores pensaron que los indígenas eran salvajes. Para proteger a los nativos se creó la encomienda. Hechos políticos y sociales. El comercio de los aztecas se basaba principalmente en el trueque. Normalmente los comerciantes mexicas intercambiaban productos de Teucitlán y alrededores para conseguir lujo de las ciudades o naciones. La literatura colonial. Su literatura estuvo influenciada culturalmente por lo religioso. Las primeras manifestaciones literarias sirven mayormente como crónicas, donde se dan cuenta las tradiciones, los quehaceres cotidianos y los hechos heroicos del nuevo continente. Autores de la literatura colonial. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474 y murió en Madrid en 1566. Fue un religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidáctica, orientada a la teología, la filosofía y el derecho. Él fue el que llegó a India en 1502, 10 años después del descubrimiento de América.
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca nació en Cádiz en 1490 y murió en Sevilla el 27 de mayo de 1559. Fue un conquistador español que exploró la costa sur de Norteamérica, desde la actual Florida pasando por la Alabama, Mississippi y Luisiana, y se adentró en Texas, Nuevo México y Arizona, y en el norte de México hasta llegar al Golfo de California, territorios que pasaron a anexionarse al Imperio Español dentro del Virreinato de Nueva España. Antes de iniciar su segundo viaje a América, esta vez para el sur, el rey Carlos I de España le otorgó el título de segundo adelantado y lo nombró capitán general y gobernador del Río de la Plata. Y fue el primer europeo en llegar a las cataratas del Iguazú y que exploró el curso del río Paraguay. Bernal Díaz de Castillo nació en Medina del Campo en 1495 y murió en 1584. Fue un compositor español que participó en la conquista de México y fue más tarde regido de Santiago de Guatemala. Se le atribuye a la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la cual comenzó a redactar como memorial de guerras, pero fue más tarde revisada y expandida en respuestas a la publicación de Francisco López de Gomara, que Díaz del Castillo consideraba muy precisa, además de que no reconocía los esfuerzos que llevaron los soldados comunes durante la invasión de México. Inca Garcilaso de la Vega nació en Nueva Castilla el 12 de abril de 1539 y murió en España el 23 de abril de 1616. Fue un escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica, nació en el territorio actual de Perú. Se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América. En pocas palabras, el primer mestizo racial y cultural de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la indígena americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Luis Alberto Sánchez lo describe como el primer mestizo de personalidad y ascendencia universal que parió América. Se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, pues su obra literaria, que se ubica en el periodo del Renacimiento, se destaca por su gran dominio de manejos del idioma castellano, tal como han reconocido críticos como Menéndez y Pelayo, Ricardo Rojas y Raúl Porras Barrechenea, y José de la Riva Agüero y Osma. Sor Juana Inés de la Cruz nació en Nueva España el 12 de noviembre de 1651 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una mujer religiosa católica, poetisa y dramaturga mohispana del siglo de oro español. Cultivó la lírica y el teatro así como la prosa. Por la importancia de su obra recibió los sobrenombres del Fénix de América, la décima musa o la décima musa mexicana. Sor Juana era mujer muy inteligente. En 1666 entró a la orden religiosa de las Jeróminas, donde estudió y escribía poemas. Sus obras más importantes fueron Los empeños de una casa, Amores más laberinto, El divino Narciso, El cetro de José, El matriz del sacramento, Neptuno alegórico y Cartas atenagóricas.